Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Durante el viaje en tren, que duró varias horas, la mayoría de los pasajeros se entretuvieron leyendo periódicos, escuchando música o jugando. Kaminari, sin embargo, tenía la cabeza metida en un libro titulado Curso de Física de Berkeley. La edición que estaba leyendo no era la versión moderna de sí, ampliamente disponible en el mercado, sino la publicación original de la década de 1970. Por supuesto, un libro tan raro no era suyo. Momo se lo había prestado amablemente. Papá, mira. Mira. Encontré un Pikachu. Pikachu. ¿Ah? ¿En serio? Enséñame dónde lo atrapaste. Quizás dé un paseo por allí más tarde. La animada conversación cercana llamó la atención de Kaminari, sacándolo de sus estudios. Miró a la derecha, de donde provenían las voces, y vio a un padre y su hijo sentados uno frente al otro, ambos absortos en sus consolas Nintendo 3DS. A juzgar por su animada charla, parecía que estaban jugando a algo. Sin embargo, Kaminari no pudo evitar notar la evidente diferencia de edad. El niño aparentaba tener unos 7 u 8 años, mientras que el padre parecía tener entre 30 y tantos y 40 y pocos, aunque era difícil saber si su apariencia era engañosa. ¿Pokémon sigue generando tanto revuelo? Reflexionó Kaminari en voz alta, pero su comentario pasó desapercibido. Padre e hijo permanecieron completamente concentrados en su juego. No uses Vine Whip. La salud de Pikachu ya está a la mitad. Si usas ese movimiento, podría debilitarse. Pikachu solo tiene nivel 5. Usa placaje en su lugar. Entiendo. Bulbasaur, usa placaje. ¿Sí? Pikachu no se desmayó. Aún se mantiene con vida por un hilo de PS. Entonces, ¿a qué esperas? Lanza la Pokébola ahora. Rápido. Kaminari observó cómo se desarrollaba la escena, con el rostro inexpresivo, mientras ellos seguían ignorando su presencia. ¿En serio, tío? Eres un hombre adulto, pero te emocionas como un niño. ¿No te parece un poco exagerado? Pensó Kaminari para sí mismo, ligeramente divertido. Lo atrapé. Atrapé a Pikachu. El niño gritó de repente, emocionado. Por suerte, el vagón no estaba muy lleno, así que a nadie pareció importarle el grito. Así que sí que hay un juego, pensó Kaminari, intrigado. En lugar de interrumpir, sacó su teléfono para consultar en línea. Tras una rápida búsqueda, confirmó que la empresa de su padre, en efecto, había colaborado con Nintendo para lanzar un juego. Se estrenó oficialmente hace 3 días, murmuró Kaminari para sí mismo. Parece que la carrera de papá sigue en pleno auge. Me alegra verlo. Mientras sus pensamientos divagaban, una nueva idea le vino a la mente. Ya que papá se ha adentrado en la industria de los videojuegos, quizás podría proponerle algunas ideas para juegos que aún no existen. Pensó Kaminari. Me pregunto si solo piensa vender los derechos o si le interesa formar su propio departamento de desarrollo. Las posibilidades empezaron a multiplicarse en su cabeza. Si su padre creara un equipo dedicado al desarrollo de videojuegos, Kaminari podría aportar muchísimas ideas de su memoria. Al fin y al cabo, su mente estaba repleta de conceptos creativos y propiedad intelectual. Si funciona, podríamos crear algo parecido a una versión Pokémon de League of Heroes, exclamó Kaminari con entusiasmo. Reemplazar a los héroes por Pokémon, permitir que los jugadores comiencen como entrenadores en lugar de invocadores y convertir a los monstruos salvajes en Pokémon salvajes. Por ejemplo, el jefe dragón podría ser sustituido por Giratina, e introducir 5 Pokémon legendarios con diferentes atributos para reemplazar al dragón anciano. Su imaginación se desbocó aún más. Los Pokémon de tipo fuego como Moltres podrían aumentar el daño del jugador. Rayquaza podría incrementar la velocidad de movimiento, mientras que Lugia podría mejorar las habilidades curativas. Las posibilidades son infinitas. Cuanto más pensaba Kaminari en ello, más se emocionaba. Su alma de gamer interior había despertado por completo. Y hay tantos Pokémon para elegir. Nunca nos quedaríamos sin nuevos héroes que presentar. Dijo con una sonrisa. Pero esta vez no podemos asociarnos con Nintendo. Tendríamos que tener el control absoluto. Solo este juego podría asegurar la fortuna de nuestra familia por generaciones. Con estos pensamientos alimentando su entusiasmo, el tren finalmente llegó a su destino. Kaminari bajó, aunque padre e hijo permanecieron sentados, absortos en su juego. Sin embargo, algo no cuadraba. El letrero de la estación no decía Saitama, sino Shizuoka. Claramente, Kaminari aún no se dirigía a casa.
Primero, pasaré por el distrito de Shizuoka para dejar mi traje de batalla con el Dr. Tenma y, de paso, revisaré el traje de Tetsu, murmuró. Con ese plan en mente, Kaminari salió rápidamente de la estación y tomó un taxi. En ese momento, lo único que quería era terminar cuanto antes para poder volver a casa y ver a sus padres. El viaje en taxi fue mucho más rápido que ir caminando. En cuestión de minutos, Kaminari llegó a su destino. Una casa tradicional japonesa de madera de 2 pisos. Tras pagarle al conductor una tarifa de 4.000 yenes, entró. Akemi lo recibió en la entrada y lo condujo directamente al laboratorio, donde el Dr. Tenma lo estaba esperando. Por fin. Te estaba esperando. El tono del Dr. Tenma era tan frío y profesional como siempre, aunque había un leve rastro de impaciencia en su voz. ¿Eso significa que has comprendido la idea que te comenté? Preguntó Kaminari con entusiasmo. Tengo en mente un prototipo básico. Debería funcionar. Dijo el Dr. Tenma con una sonrisa confiada. Haciéndole un gesto a Kaminari para que lo siguiera, añadió. Ven conmigo. Te explicaré el concepto y te mostraré algo. Kaminari asintió y siguió de cerca al doctor. Pronto llegaron a la misma habitación donde había visto por primera vez la arma dorada del cáncer. Esta vez, sin embargo, la vitrina cilíndrica de cristal contenía algo diferente. Un gran abrigo blanco. Mientras giraba lentamente dentro de la vitrina, desprendía un aura elegante, casi como si la meciera suavemente el viento. Ese es, el nuevo traje de combate de Tetsu. Los ojos dorados de Kaminari se abrieron de par en par. El diseño del abrigo era impresionante, pero lo que realmente llamó su atención fue la palabra justicia estampada en negrita en la espalda al girar. Aunque mi traje es genial, esta capa tiene su propio encanto, murmuró Kaminari, apreciando la artesanía. Este uniforme de combate está terminado, explicó el Dr. Tenma. Ya le hemos avisado a Tetsu. Debería llegar pronto. Cuando llegue, revisaremos los detalles del diseño. Pero antes, déjenme mostrarles algo. El Dr. Tenma miró al techo y dio una orden. Sadako, trae el prototipo no. 2. Entendido. Un momento, respondió una voz delicada y femenina que parecía provenir de la nada. Antes de que Kaminari pudiera asimilar por completo lo que estaba sucediendo, otra vitrina cilíndrica de cristal emergió del suelo junto a la primera. ¿Eh? ¿Eso es, arena? Kaminari se acercó para inspeccionar la nueva vitrina. Dentro de la vitrina había un montón de arena dorada que brillaba tenuemente bajo la luz. No era poca cantidad. Casi 2/3 de la vitrina estaban llenos. Su idea anterior era convertir el traje en partículas sueltas, dejando que la inteligencia artificial las controlara para atacar y defender, comenzó el Dr. Tenma señalando la segunda vitrina. Pero después de estudiarlo toda la noche, finalmente decidí rechazar el concepto. El Dr. Tenma se encontraba frente a la cubierta de vidrio N2, ajustándose la bata blanca de laboratorio mientras se giraba para mirar a Kaminari. No es que sea imposible convertir el traje en partículas. De hecho, esa parte es relativamente sencilla. El material del que está hecho tu traje de combate es excelente para manipular su forma. Pero, enfatizó, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. Ya lo expliqué antes. La dureza de la aleación con memoria SIS es comparable a la del acero. Si se usa directamente en combate sin una estructura adicional, se dañará con demasiada facilidad. Y una vez dañada, no tenemos material SIS de repuesto para repararla o reemplazarla. Kaminari escuchó atentamente, asintiendo mientras su mirada se dirigía al montón de arena dorada dentro de la vitrina. No le decepcionó el rechazo de su idea original. Confiaba en la experiencia del Dr. Tenma para encontrar una alternativa mejor. ¿Y qué es esto? Preguntó, señalando la arena brillante. Se trata de metamateriales nanomagnéticos, explicó el Dr. Tenma. Mi idea revisada consiste en que la inteligencia artificial controle estas partículas. Atacarán o defenderán automáticamente según tus órdenes y las necesidades de cada situación. Pero el aspecto más crucial de este concepto, continuó, es establecer una conexión estable entre estas partículas y la IA. Esa parte es, con diferencia, la más difícil. En ese momento, el Dr. Tenma echó un vistazo al maletín del traje de combate que sostenía Kaminari. Así que, por ahora, tendrás que dejarme tu traje. Kaminari no dudó en aceptar. Al fin y al cabo, era poco probable que necesitara el traje en un futuro inmediato. Sin embargo, puso una condición. De acuerdo, pero tiene que estar listo antes de los exámenes finales. Supongo que el examen para el personaje de héroe incluirá algo así como un combate simulado. El Dr. Tenma arqueó una ceja. ¿Cuándo son esos exámenes finales?
A principios de julio, respondió Kaminari. Eso nos da más de un mes. Es tiempo de sobra, dijo el doctor Tenma con una sonrisa segura. Luego, como si le hubiera surgido una idea brillante, preguntó. Por cierto, ¿quieres ponerle nombre a la nueva funcionalidad que vamos a añadir? Nos ayudaría a identificarla para el desarrollo. ¿Cómo se llama? Kaminari ladeó la cabeza, desconcertado. Sí. Ya has nombrado los modos existentes de tu traje. ¿Por qué no nombrar también este nuevo modo? Así mantendremos la coherencia en la nomenclatura y podremos registrarlo correctamente en los archivos del proyecto. Oh. Exclamó Kaminari al darse cuenta de lo que sucedía. Se frotó la barbilla pensativo, murmurando para sí mismo. ¿Modo arena dorada? No, eso es demasiado simple y poco original. Necesita algo más llamativo, algo dramático que esté a la altura de los modos anteriores. Tras un momento de reflexión, Kaminari se enderezó, con una sonrisa confiada en los labios. Llamémoslo defensa absoluta. ¿Defensa absoluta? Repitió el doctor Tenma, alzando una ceja. ¿Cuál es el motivo de ese nombre? Piénsalo, dijo Kaminari, gesticulando con entusiasmo. Si todo sale bien, estas partículas de oro estarán controladas por Pikachu, ¿verdad? Por supuesto, confirmó el doctor Tenma. Gracias a la capacidad de procesamiento de Pikachu, podrá analizar los movimientos de sus oponentes y responder al instante, creando defensas casi perfectas. Incluso si me quedo completamente quieto, será prácticamente imposible que la mayoría de los oponentes me golpeen, a menos que sean extraordinariamente poderosos. Los ojos de Kaminari brillaron al imaginar la situación. Esta es la belleza de la inteligencia artificial. ¿Cuántas personas podrían superar semejante defensa? Asintió el doctor Tenma, acariciándose la barbilla. El nombre suena un poco exagerado, pero le queda bien. Lo apruebo. Luego, con una leve sonrisa, añadió. Tienes un don para poner nombres. Me costó muchísimo encontrar un nombre para mi hijo. Ponerle nombre a la gente es un poco diferente a ponerle nombre a los modos y movimientos, ¿no crees? Dijo Kaminari, rascándose la nuca con una expresión ligeramente incómoda. Cambiando rápidamente de tema, preguntó. Por cierto, ¿podrías trabajar también en un modo de transporte para el traje? ¿Un modo de transporte? Repitió el doctor Tenma, parpadeando sorprendido. ¿Sí? La mayor diferencia entre mi traje y los demás no es solo el material, sino la inteligencia artificial incorporada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo hacer que el traje de batalla me siga? Kaminari explicó además. Es un poco incómodo llevar este maletín a todas partes. Si el traje pudiera transformarse en algo portátil, como una pequeña mascota, eso solucionaría el problema. Tal vez, algo como Pikachu. El doctor Tenma miró fijamente a Kaminari, momentáneamente sin palabras ante su ingeniosa sugerencia. Si el Gesot hubiera estado presente, probablemente le habría dado una palmada en el hombro por su audaz imaginación. Kaminari señaló la vitrina que contenía la arena dorada. Y estas partículas, también tendrán que ser portátiles. ¿De qué otra forma puedo llevarlas conmigo? El doctor Tenma soltó una risita, sacudiendo la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Aunque parezca mucho, las partículas son compresibles. Una vez compactadas, serán solo un poco más grandes que una naranja. ¿Y qué hay del peso? Preguntó Kaminari con escepticismo. Reducir el tamaño no cambia la masa. Ah, ahí está la parte ingeniosa, explicó el doctor Tenma con una sonrisa cómplice. Pikachu usará manipulación electromagnética para compensar el peso. No lo notarás en absoluto. Es asombroso. Exclamó Kaminari, completamente impresionado. Sabía que el nivel tecnológico de este mundo superaba con creces el de su vida anterior, pero cuanto más aprendía, más lo asombraba. Sin embargo, empezaba a darse cuenta de lo avanzado que era este centro de investigación. El laboratorio era claramente uno de los más vanguardistas del mundo, y el propio Dr. Tenma probablemente se encontraba entre los 3 mejores científicos de Japón, si no el mejor. Ya que puedes comprimir la arena, ¿podría adoptar la forma de una pokebola al compactarla? Preguntó Kaminari con entusiasmo. ¿Y tal vez podrías añadirle algunos patrones o diseños geniales? Es un proceso de modelado sencillo, dijo el Dr. Tenma entre risas. Adivinó de inmediato lo que Kaminari estaba pensando, pero asintió sin dudarlo. Sin embargo, añadió el doctor Tenma con tono serio, debo advertirles que todas estas funciones adicionales tendrán un costo. Cuantas más incorporaciones hagamos, más caro será.
Kaminari se quedó paralizado al darse cuenta de que no había considerado el precio. Con vacilación, preguntó, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Veamos, dijo el doctor Tenma pensativo antes de alzar la vista. Sadako, calcula el coste estimado de las modificaciones que acabamos de comentar. Entendido, respondió la IA, y tras una breve pausa, la voz dio una respuesta que hizo que a Kaminari se le encogiera el corazón. Aproximadamente 30 millones de yenes. Esta estimación no incluye el coste de los metamateriales nanomagnéticos. ¿30 millones de yenes? Balbuceó Kaminari, sintiendo una oleada de pavor invadirlo. Entonces, se le ocurrió una idea. Un momento, ¿por qué se excluyen los costos de los materiales? Aunque fue un alivio, necesitaba entender el motivo. Porque si los incluyéramos, no podrías pagarlo, ni siquiera si se vendiera toda la empresa de tu padre, dijo el doctor Tenma con una leve sonrisa. El señor Mitsui autorizó personalmente la exención de los gastos de material en tu caso. En ese momento, Kaminari se dio cuenta de lo increíblemente valioso que era realmente su traje de combate. Bueno, tendré que hablarlo con mi familia. ¿Me puedes dar un día para pensarlo? Preguntó Kaminari con torpeza, rascándose la cabeza y forzando una risa avergonzada. Interiormente, ya se estaba preparando. Si papá no lo aprueba, tendré que olvidarlo. Es demasiado caro. No hay problema, respondió el doctor Tenma, disimulando su diversión y asintiendo con naturalidad. Justo en ese momento, el sistema de inteligencia artificial, Sadako, emitió una notificación. El doctor Tenma, Tetsu, ha llegado y está siendo escoltado por la secretaria Eguro Akemi. Ah, justo a tiempo. Que entre directamente, dijo el doctor Tenma, indicándole a Sadako que avanzara. Kaminari se animó al oír la noticia, y una sonrisa iluminó su rostro. No esperaba conocer a Tetsu tan pronto, y la idea lo hizo realmente feliz. Me pregunto si este tipo se habrá vuelto más fuerte. Si no, se quedará aún más atrás de mí, pensó Kaminari con una risita. Conocía bien la determinación de Tetsu, así que ya le había explicado los fundamentos de los 6 estilos. Esperaba que eso le diera a su amigo una meta a largo plazo por la que esforzarse. Aún así, no pudo evitar pensar en lo mucho que había avanzado. Tras dominar la fuerza electromagnética durante su experiencia laboral, Kaminari se dio cuenta de lo abrumadoramente superior que era frente al don de Tetsu. Fue casi trágico, como si Colossus o Wolverine de Marvel se enfrentaran a Magneto. Por muy resistentes o regenerativos que fueran, perderían rotundamente. Con un suave SHHH, las puertas de cristal se abrieron bajo el control de Sadako. Kaminari se giró y vio a Tetsu entrar. Su rostro se iluminó al verlo. Kaminari. La voz de Tetsu resonó con entusiasmo mientras se acercaba rápidamente. ¿Qué haces aquí? Jajaja, rió Kaminari. Vine a dejar mi traje con el doctor Tenma para que le añadiera algunas mejoras. Esta experiencia laboral me ha dado un montón de ideas nuevas. Luego sonrió con picardía y dijo en tono burlón. Pero llegas un poco tarde. Ya le eché un vistazo a tu traje de batalla, así que te perdiste la oportunidad de ser el primero en verlo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tetsu restó importancia con una risa. Me dio un poco de pena no poder verlo contigo, pero bueno, ya estás aquí. Podemos verlo juntos. A pesar de sus palabras, su mirada se dirigió instintivamente hacia la vitrina donde se guardaba el uniforme de combate. Sus ojos brillaron de expectación al volverse hacia el doctor Tenma. ¿Puedo ponérmelo ahora? Por supuesto, dijo el doctor Tenma, señalando una pequeña puerta de cristal a la izquierda. Adelante, cógelo y luego ve a esa habitación a cambiarte. ¡Genial! Gracias, doctor Tenma. Exclamó Tetsu, apresurándose hacia la vitrina. Al levantarse la cubierta de cristal, se reveló el conjunto completo de equipo en su interior. Así que no es solo un abrigo, observó Kaminari mientras se acercaba a Tetsu. La exhibición incluía un traje blanco impoluto, un par de botas de cuero negro y otros accesorios. Básicamente, se trata de un abrigo formal de un infante de marina. Kaminari sonrió, divertido por la escena. No está mal. Kaminari, espera aquí. Voy a cambiarme ahora mismo. Tomando el atuendo, Tetsu se lanzó al vestuario sin esperar respuesta. La puerta se cerró tras él, dejando a Kaminari y al Dr. Tenma solos en el laboratorio. Dr. Tenma, ¿puedo preguntarle dónde más podría conseguir aleación de memoria SIS? Preguntó Kaminari, cruzando los brazos pensativo. El Dr. Tenma lo miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas?
Estaba pensando que, si pudiera conseguir otro conjunto, me gustaría crear un traje de batalla inteligente para Tetsu, explicó Kaminari encogiéndose de hombros con indiferencia. El Dr. Tenma suspiró y negó con la cabeza. Eso va a ser difícil. Para empezar, la aleación de memoria SIS no es algo que se pueda comprar, por mucho dinero que se tenga. Nadie está dispuesto a venderla. La única forma de conseguirlo es encontrarlo, continuó. Pero eso es algo increíblemente raro. Como ya he mencionado, este material no es originario de la Tierra. Todavía no sabemos cómo llegó aquí. La voz del Dr. Tenma se tornó más grave a medida que compartía más información. Es posible que no haya caído del espacio en los últimos siglos, sino que haya sido traído a la Tierra, ya sea deliberadamente o por accidente, hace mucho tiempo. Pero una cosa es segura, añadió. Es probable que los países más importantes tengan reservas de aleación de memoria SIS. Los conglomerados de larga trayectoria también podrían tener pequeñas cantidades. Sin embargo, la cantidad que posee cada uno, dónde la almacenan y cómo la utilizan son secretos celosamente guardados. Su mirada se tornó seria al observar a Kaminari. En resumen, es extraordinariamente raro. Que una persona común y corriente lo posea es prácticamente inaudito, y si lo hacen, normalmente no lo conservan por mucho tiempo. Kaminari frunció el ceño, sintiendo una inquietud creciente. La insinuación del Dr. Tenma era clara. ¿Estás diciendo que alguien podría venir tras mi aleación de memoria SIS? Mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, la determinación de Kaminari se endureció. Si acaso, esto lo impulsó aún más a conservar su traje de batalla, a no abandonarlo. Sus ojos brillaban con una serena confianza. Que lo intenten, si son lo suficientemente audaces, murmuró entre dientes, con un tono ligeramente frío. El sonido de la puerta abriéndose sacó a Kaminari de sus pensamientos. Tetsu salió del vestuario con el rostro radiante de emoción. Kaminari, mira esto. Exclamó, con la voz rebosante de energía. Este uniforme de combate es increíble. Dio una ligera vuelta, mostrando la bata blanca con la palabra justicia estampada en la espalda. Hombre, no puedo esperar a enseñársela a Kirishima. Se va a poner celosísimo. Kaminari y el Dr. Tenma se detuvieron un momento para examinar el traje. El diseño complementaba a la perfección la complexión de Tetsu. El traje blanco le confería una apariencia refinada, casi elegante, que contrastaba con la robusta seguridad que reflejaba su personalidad. El Dr. Tenma dio un paso al frente, carraspeando. Ahora, permítanme repasar algunos detalles una vez más. Mientras hablaba, señaló el atuendo. En primer lugar, el material del abrigo de la justicia es una aleación super suave. Su superficie es altamente resistente a la mayoría de los ataques físicos e incluso puede desviar balas bajo ciertas condiciones. Esta función es crucial, así que asegúrense de usarla con prudencia en la batalla, añadió. Además, el traje de combate completo ha sido mejorado con resistencia a altas y bajas temperaturas, así como con propiedades aislantes. Si bien no es totalmente inmune a estos factores, los efectos son significativos. Una cosa más, dijo el Dr. Tenma, con un tono ahora más serio. Teniendo en cuenta la debilidad de tu don, la fatiga por metales, hemos desarrollado un sistema de suplementos de hierro para ti, señaló el abrigo de Tetsu. Encontrarás inyecciones de hierro en los bolsillos de tu abrigo. Te permitirán reponer el hierro durante el combate. Lo tengo. Tetsu rebuscó en los bolsillos de su abrigo y sacó un puñado de jeringas pequeñas codificadas por colores. Frunció ligeramente el ceño al verlas. Espera, ¿por qué las del bolsillo izquierdo son de colores diferentes, mientras que las del derecho son todas plateadas? El bolsillo izquierdo contiene agentes hemostáticos, estimulantes y analgésicos. Los comprimidos plateados del bolsillo derecho son los suplementos de hierro, explicó el Dr. Tenma. Esos bolsillos adicionales parecían vacíos, así que pensé que sería mejor hacerlos prácticos, añadió con una sonrisa. Incluso aumentamos su tamaño para que cupieran más cosas. La sonrisa de Tetsu se ensanchó mientras escuchaba, y su admiración por el traje crecía a cada segundo. Se giró hacia Kaminari, con una expresión llena de gratitud. Gracias, Kaminari. Si no me hubieras presentado al Dr. Tenma, nada de esto habría sucedido. Sin embargo, lo que Tetsu no comprendía era que la motivación original de Kaminari tenía menos que ver con ayudar y más con su propia diversión. Simplemente quería ver a Tetsu con un abrigo formal. En la ciudad de Saitama, caía la noche.
Eran pasadas las 4 de la tarde y, mientras muchos ciudadanos disfrutaban de una tarde tranquila, el caos se desataba en las sombras de la ciudad. Auge. Una figura vestida de negro se estrelló violentamente contra la barandilla de hierro del tejado de un edificio, con tal fuerza que la barandilla se dobló bajo la presión. El hombre, que llevaba un caparazón de tortuga gris verdoso a la espalda, se apoyaba en la barandilla retorcida, con la vista borrosa y la sangre goteando de su boca. ¿Por qué estás aquí, el ACDA? Gimió débilmente, con la respiración entrecortada. Shua, boom. La pregunta del hombre quedó sin respuesta. Su agresor, un hombre de ojos oscuros y cansados, lo jaló hacia adelante con un paño antes de propinarle un brutal rodillazo en el pecho. Uf, el hombre con caparazón de tortuga gimió antes de que sus ojos se pusieran en blanco y cayera inconsciente. Aizawa Shouta, más conocido como el héroe sigiloso Eraseread, se cernía sobre el villano derrotado. Sus ojos cansados recorrieron el cuerpo inerte, para luego dirigirse al horizonte mientras el sol poniente bañaba la ciudad de Saitama con un resplandor ámbar. No esperaba que lo que dijo el Gesot fuera cierto, murmuró Aizawa, ajustándose las vendas de los brazos. Kaminari realmente ha sido el objetivo de estas ratas. Su mente divagó hacia la mañana, recordando la llamada telefónica que había puesto en marcha toda esta cadena de acontecimientos. Ese mismo día, Aizawa había estado preparando las clases del día siguiente en la Academia UA y ultimando los preparativos para los próximos exámenes finales. No esperaba que su teléfono vibrara con una llamada urgente de Gesot. El ACDA, Kaminari está en la lista de alguien. Han puesto precio a su uniforme de combate. $50 millones. La voz de Gesot sonaba ronca, como si acabara de terminar una pelea. ¿Qué? La calma habitual de Aizawa se quebró, y volvió a comprobar el identificador de llamadas para confirmar que efectivamente era el Gesot. No conozco todos los detalles, continuó el Gesot, pero estoy seguro de que hay ratas escondidas en Saitama, planeando un ataque. Avisen a la oficina local de héroes y pídales que vigilen, especialmente los alrededores de la casa de Kaminari. Aizawa no perdió ni un segundo. Le pasó la llamada al director de la UA, Nesu, quien entró en acción de inmediato. Nesu le indicó a Aizawa que se dirigiera a Saitama, mientras que Midnight, que ya estaba de vacaciones allí, recibió la tarea de dirigir a sus asistentes para proteger a la familia de Kaminari. Mientras tanto, Aizawa, un héroe veterano acostumbrado a operar en las sombras, recorría la ciudad en busca de señales de peligro. Su experiencia dio sus frutos. Al anochecer, ya había interceptado y capturado a 3 grupos distintos de ratas. Este hombre con caparazón de tortuga pertenecía a la tercera oleada, mientras que los demás habían sido entregados a la policía. Aizawa estaba en la azotea, contemplando la extensa ciudad. Sus ojos penetrantes se fijaron en la dirección de la estación de metro de la ciudad de Saitama. Tendré que hablar con Kaminari sobre esto más tarde, murmuró. Este chico es increíble. ¿Acaso ha habido otro joven de 15 años que haya terminado en la lista de recompensas de un mundo oscuro? Sacudiendo la cabeza, Aizawa se ajustó las gafas amarillas y tiró suavemente de las vendas que le cubrían los brazos. Luego, con destreza, saltó desde la azotea, cargando al villano inconsciente con caparazón de tortuga. Demos un escarmiento, pensó con amargura. Si les damos un buen golpe a estas ratas, las demás se lo pensarán 2 veces antes de ir tras él. Para ser sinceros, la seguridad personal de Kaminari no era lo que más preocupaba a Aizawa, el Gesot Nesu. Todos sabían que Kaminari era mucho más poderoso que el villano promedio, quizás incluso más fuerte que algunos de los más infames. No, las verdaderas preocupaciones eran de 2 tipos. Primero, el temperamento de Kaminari. Si lo provocan, podría infringir la ley accidentalmente usando su don contra otros. En segundo lugar, y lo que es más importante, la seguridad de la familia de Kaminari. Nesu había planeado cuidadosamente ambas contingencias. Midnight protegía a la familia de Kaminari con un equipo de asistentes, mientras que Aizawa se encargaba de neutralizar cualquier amenaza potencial. Y en cuanto a la tercera fase del plan de Nesu, esa ya estaba en marcha. En la estación de metro de la ciudad de Saitama, Kaminari bajó del tren junto a Tetsu. Hola, soy Megure-Kusan del departamento de policía de la ciudad de Saitama, dijo un oficial grande y corpulento que se interponía en su camino. Lo acompañaban otros oficiales. Debe ser Kaminari Denki, de la clase 1, A del curso de héroes de la Academia UA. Sí, soy yo, respondió Kaminari, frunciendo el ceño con confusión. ¿De qué se trata esto? La estación bullía de actividad, y muchos transeúntes ya sacaban sus teléfonos para fotografiar la escena.
Kaminari dirigió su mirada hacia ellos, y su expresión se endureció. No te preocupes, dijo el agente Megure con tono tranquilizador, frotándose la barriga con una mano. No estás en problemas. ¿Podemos hablar mientras caminamos? Kaminari dudó un instante y luego asintió. De acuerdo, pero si no es nada grave, necesito que lo aclares al público. Que me vean detenido por la policía podría causarme muchos problemas innecesarios. Por supuesto, respondió el agente Megure con una sonrisa despreocupada. Pero cuando sepas lo que pasa, creo que lo entenderás. De acuerdo, dijo Kaminari antes de mirar a Tetsu. ¿Él también tiene que venir? No. Antes de que el oficial Megure pudiera terminar, Tetsu lo interrumpió en voz alta. Yo también iré. Su expresión era firme y su razonamiento, sencillo. Si Kaminari estaba en peligro, como amigo, era su deber apoyarlo. Si esos oficiales intentaban algo sospechoso, no dudaría en luchar junto a Kaminari. De acuerdo, entonces, ven, dijo Megure, encogiéndose de hombros al ver el gesto de aprobación de Kaminari. El grupo abandonó rápidamente la estación y se subió a un coche patrulla mientras los curiosos seguían sacando fotos. Saitama era la ciudad natal de Kaminari, y la empresa de su familia tenía su sede allí. Como era de esperar, era una celebridad local. La imagen de él siendo escoltado por la policía rápidamente se convirtió en tendencia en internet con el titular Kaminari Denki arrestado. Mientras conducían por la ciudad, el oficial Megure comenzó a explicar la situación a Kaminari y Tetsu. Cuanto más escuchaba Kaminari, más se le encogía el corazón. Su ingenuidad anterior quedaba ahora patente. Los villanos no necesariamente iban tras él. Podrían tener como objetivo a su familia. ¿Cómo están mis padres?, preguntó Kaminari con voz tensa. Están bien, respondió el agente Megure desde el asiento del copiloto. Ya es medianoche y hemos marcado su casa para brindarle protección especial. Todo está bajo control. Al oír esto, Kaminari exhaló un pequeño suspiro de alivio. Tu situación es sin duda única, continuó Megure. Es raro ver a alguien tan joven como tú siendo atacado de esta manera. Sin embargo, según Gesot, no te buscan a ti, sino a tu uniforme de combate. ¿Puedes decirme dónde está ahora? Kaminari bajó un poco la cabeza. Ya se lo entregué al Dr. Tenma para que le hiciera modificaciones. Tetsu acaba de recoger su nuevo uniforme, así que nos fuimos juntos. En cuanto Kaminari terminó de hablar, el agente que conducía el coche le echó un vistazo rápido por el retrovisor. La mirada fue fugaz, desapareció en un instante, pero no pasó desapercibida. 10 minutos después, llegaron al apartamento donde vivía la familia de Kaminari sin incidentes. El oficial Megure frunció ligeramente el ceño. Qué raro, murmuró entre dientes. Pensábamos que intentarían interceptarnos por el camino. ¿Estarán tramando algo para esta noche? Se frotó la barbilla pensativo. Es muy posible. Unos pasos apresurados resonaron en el pasillo del edificio, seguidos del rápido sonido de los botones que se pulsaban en un teclado electrónico. Un instante después, una voz suave y alegre saludó a Kaminari al entrar en el apartamento. Pikachu. Sonó el timbre de bienvenida. Pero Kaminari no tuvo tiempo de prestarle atención. Corrió directamente a la casa, gritando. Papá. Mamá. Mi hijo está en casa. Sin embargo, al observar la escena en la sala de estar, Kaminari se quedó paralizado. El ambiente no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había pánico ni ansiedad. La habitación estaba tranquila, casi serena. Sus padres y Midnight estaban sentados en el sofá, charlando y tomando té negro como si nada hubiera pasado. Hijo, por fin has vuelto. Exclamó su madre, poniéndose de pie para saludarlo con una cálida sonrisa. Le tomó del brazo, con el rostro rebosante de alegría. He estado tan preocupada por ti esta última semana. Déjame verte bien. ¿Estáis todos bien? Preguntó Kaminari con vacilación, mirando a su alrededor. Su mirada se detuvo en su padre y en Midnight, pero ambos le sonrieron tranquilizadoramente. Claro que estamos bien, dijo su padre con tono tranquilo y sereno mientras tomaba otro sorbo de té negro. La maestra a medianoche ya nos explicó la situación. No se preocupen, no somos tan frágiles como para quedarnos indefensos ante un pequeño problema. El padre de Kaminari dejó la taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo importante ahora es resolver el problema, no darle vueltas. Por eso hemos estado hablando de soluciones con el profesor Midnight. ¿Qué tipo de soluciones?, preguntó Kaminari mientras su madre lo guiaba suavemente para que se sentara con ella en el sofá.
Además de la protección policial, explicó su padre, he llegado a un acuerdo con la oficina de héroes de medianoche. Ellos se harán cargo de la seguridad de este apartamento. Ya hemos informado a la administración del edificio. Señaló un documento sobre la mesa antes de continuar. También planeo contratar a un héroe profesional como guardaespaldas personal. Actualmente estoy evaluando candidatos. Kaminari miró a su padre con sorpresa mientras escuchaba. Mitnick les había informado claramente de la situación, incluyendo la fuerza de Kaminari, pero su padre había identificado correctamente el verdadero problema: la seguridad de la familia. Al garantizar su seguridad y la de su esposa, el padre de Kaminari sabía que podía brindarle a su hijo la tranquilidad necesaria para concentrarse en sus propias prioridades. Para Kaminari, ver a su padre tomar las riendas de esa manera le produjo un gran alivio. Papá, lo estás manejando a la perfección, admitió Kaminari, suavizando su tono. Luego, mirando a Mitnick, añadió: pero esto no puede ser barato, ¿verdad? Su padre sonrió levemente. Cueste lo que cueste, estas cosas hay que hacerlas, respondió con firmeza. El dinero va y viene, pero la familia es lo primero. El padre de Kaminari se recostó ligeramente y añadió: además, también estoy en conversaciones con Mitsui para encargar un sistema de seguridad inteligente avanzado para toda la comunidad. Sugerí mudarnos a otro lugar, interrumpió la madre de Kaminari, negando con la cabeza. Pero tu padre se negó e insistió en gastar más dinero. ¿Y por qué deberíamos mudarnos?, replicó el padre de Kaminari con tono cortante e inflexible. ¿Por qué deberíamos abandonar nuestra casa solo porque unos cuantos sinvergüenzas quieran causar problemas? Que vengan. No voy a huir de un problema como este. La voz del padre de Kaminari se suavizó un poco mientras continuaba. Esta casa no es solo un edificio. Es el hogar que tanto me costó comprar para poder casarme con tu madre. Jamás olvidaré la expresión de su rostro, cómo sonrió y lloró cuando la vio por primera vez. Este es nuestro hogar, y no nos iremos. Sus palabras conmovieron profundamente a Kaminari, llenándolo de orgullo y admiración. En ese instante, vio en su padre una figura fuerte y resuelta, el verdadero cabeza de familia. Mamá, dijo Kaminari, apretando los puños, estoy de acuerdo con papá. No nos vamos a mudar. Sin embargo, en su interior la ira bullía en su pecho. Sus pensamientos se tornaron sombríos mientras juraba en silencio: quien se atreva a venir aquí se arrepentirá. Y quien quiera que haya puesto precio a mi cabeza, lo encontraré, y no me detendré. Kaminari, dijo Mitnick de repente, su voz tranquila interrumpiendo sus pensamientos. Había notado la mirada fría en sus ojos. No puedes actuar por tu cuenta. No lo olvides. Aún no tienes una licencia de héroe. ¿Una licencia de héroe? Kaminari soltó una risa amarga y contenida. Se trata de la seguridad de mi familia. No esperes que me quede de brazos cruzados por una licencia. Si tengo que actuar, no dudaré. Kaminari. El tono de Mitnick se tornó severo, frunciendo el ceño. Cálmate. Nosotros, los héroes, protegeremos a tu familia. Tu trabajo es concentrarte en tus estudios y obtener tu licencia de héroe lo antes posible. Estoy tranquilo, respondió Kaminari con serenidad, con el rostro impasible. Y me esforzaré al máximo para obtener mi licencia. Pero si algo sucede mientras tanto, haré lo que tenga que hacer. A medida que sus pensamientos se calmaban, Kaminari comenzó a reflexionar sobre lo absurdo de la situación. No había provocado a nadie, ni había buscado el conflicto. Lo único que había hecho era recibir un traje de combate, y ahora era el objetivo de una recompensa de $50 millones. ¿No es esto absurdo?, pensó Kaminari con irritación. ¿Acaso los villanos no aparecen después de que el héroe haga algo que los enfurezca? ¿Qué tontería es esta? Espera un segundo, Kaminari de repente se dio cuenta de algo. Las únicas personas que conocían los detalles de su uniforme de combate eran Tetsu y el equipo de la base de investigación de Mitsui. No es que sospechara de Mitsui Buntais o del Dr. Tenma. ¿Pero un espía? Eso era posible. El topo tiene que ser alguien directamente involucrado en la producción del uniforme de combate, murmuró Kaminari para sí mismo. Tomó nota mentalmente de informar al Dr. Tenma sobre sus sospechas. Necesitarían desenmascarar al espía y dar con quien quiera que estuviera realmente detrás de esta recompensa. Lo que Kaminari desconocía era que Mitsui ya había comenzado a tomar medidas. En cuanto Mitsui Buntais recibió la noticia de la recompensa, inició una investigación interna en la base de investigación. Además, activó redes de inteligencia encubiertas para rastrear el origen de la orden. La familia Yaoyorosu también se había sumado a la iniciativa.
La situación no solo involucraba la rara aleación de memoria SIS, sino que también afectaba personalmente a Kaminari, un estudiante de la clase 1, y un amigo importante de Momo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Vale, confiemos en Midnight y los demás. Por cierto, tu profesor tutor, el señor Aizawa, también está aquí. La madre de Kaminari notó la creciente tensión entre Kaminari y Midnight, e intervino para calmarla con una sonrisa. ¿Profesor Aizawa? La atención de Kaminari se desvió de inmediato. No esperaba que su profesor también estuviera involucrado en esta situación. ¿Dónde está? Salió a encargarse de las ratas. Es algo que se le da especialmente bien, respondió Midnight, sacudiendo ligeramente la cabeza. ¿Y qué hay de la selección de guardaespaldas? ¿Cuántas opciones hay ahora? Preguntó Kaminari, dirigiendo la conversación hacia las medidas de seguridad. Naturalmente, esperaba que pudieran contratar a uno de los 10 mejores héroes profesionales. Aunque el costo fuera elevado, valdría la pena. Sin embargo, también comprendía lo improbable que era. Los héroes de ese calibre rara vez aceptaban trabajos de guardaespaldas a menos que el cliente fuera una figura de alto perfil, como el primer ministro o la realeza. Hay 3 opciones, comenzó Midnight, entrando directamente en los detalles. El primer candidato es Ropeman, que también vive en la ciudad de Saitama. Lo consideramos porque conoce bien la zona y sus habilidades son bastante buenas. Hombre de la cuerda, ¿te refieres al tipo de la cuerda de antes? Preguntó Kaminari frunciendo el ceño. Sí, es él. De ninguna manera. Absolutamente no, dijo Kaminari sin rodeos, sacudiendo la cabeza. Luego explicó sus razones. Es demasiado débil. Si no podemos permitirnos héroes de primer nivel, al menos deberíamos aspirar a los de segundo nivel, no a personajes de tercera categoría como él. Midnight sonrió con impotencia ante la franqueza de Kaminari. Si es así, el segundo candidato probablemente tampoco funcione. Su fuerza es similar a la de Ropeman. A Midnight no le sorprendió la respuesta de Kaminari. Al fin y al cabo, la mayoría de los héroes profesionales no eran de élite. De hecho, la mayoría de los héroes no eran superpoderosos. Sin embargo, Kaminari se había acostumbrado a relacionarse con figuras destacadas, así que sus expectativas eran comprensiblemente altas. ¿Eso significa que el tercer candidato es más fuerte? Preguntó Kaminari, arqueando una ceja. Sí, confirmó Midnight. El tercer candidato solía ser el asistente de Endeavor. Fundó su propia agencia hace 2 años y es considerablemente más fuerte que la mayoría de los héroes profesionales. ¿El asistente de Endeavor? La curiosidad de Kaminari se despertó de inmediato. Incluso sus padres, que no estaban muy familiarizados con el mundo de los héroes, se animaron al oír mencionar a Endeavor. Aunque Endeavor no era tan universalmente admirado como Olmig, su reputación como el eterno héroe número 2 lo convirtió en un nombre conocido en todos los hogares. Sí, su nombre de héroe es Snatch. Es un héroe de arena y su particularidad se llama Arena. Sin embargo, tiene una personalidad algo rígida. Es del tipo tradicional que prioriza la justicia, explicó Midnight. Parecía un poco molesta ante la perspectiva de tratar con un personaje tan serio, pero no dejó que su opinión personal le impidiera recomendarlo. Interesante, murmuró Kaminari. Tomó la lista que estaba sobre la mesa de centro y hojeó rápidamente las páginas hasta encontrar el perfil de Snatch. Los detalles eran exhaustivos, incluso incluían un cuadro hexagonal de atributos que detallaba sus fortalezas y debilidades. Bueno para la supervivencia, el control y el apoyo. Buen daño, pero le falta alcance. Definitivamente es un héroe tipo guardaespaldas, analizó Kaminari, estudiando detenidamente la tabla. Continuó leyendo, centrándose en la descripción de la peculiaridad de Snatch. Arena. Puede transformarse libremente en arena y manipularla, controlando cada partícula. Inmune a la mayoría de los ataques físicos y elementales. Mientras Kaminari leía la descripción, una imagen se formó en su mente. Le recordó a un personaje poderoso de uno de sus cuentos favoritos. Su Majestad Cocodrilo de los 7 Guerreros del Mar, pensó Kaminari con una leve sonrisa. Pero algo le desconcertaba. Con un don tan impresionante, ¿cómo era posible que Snatch fuera solo un héroe de segunda categoría a los 45 años? Si pudiera utilizar plenamente sus habilidades de manipulación de arena y transformación parcial, sin duda debería tener una clasificación más alta. Papá, vamos con él, dijo Kaminari con decisión, dando por terminada la lista. Ya estaba pensando en cómo ayudar a Snatch a mejorar.
Si el héroe contaba con la guía adecuada, podría desarrollar todo el potencial de su don. Al fin y al cabo, cuanto más fuerte se volviera Snatch, mejor podría proteger al padre de Kaminari. ¿Qué podría enseñarle un estudiante de primer año a un héroe profesional con décadas de experiencia? No mucho en cuanto a tácticas de combate. Pero cuando se trataba de usos creativos de la manipulación de arena y la elementalización, Kaminari tenía muchas ideas. Al fin y al cabo, su inspiración provenía de leyendas como el segundo Kasekaje y Cocodrilo. La tarifa de contratación de Snatch es de 2 millones de yenes al mes, le recordó Midnight. 2 millones, murmuró Kaminari, mirando a su padre. Su padre simplemente sonrió con seguridad. No te preocupes por el costo. Lo tenemos todo cubierto. Gracias al enorme éxito de la franquicia Pokémon, su situación financiera era más que segura. La firme confianza del padre de Kaminari dejaba claro que el dinero no era un problema. Entendido, dijo Midnight, sacando su teléfono. Me pondré en contacto con Snatch de inmediato. Justo cuando Midnight hizo la llamada, sonó el timbre. Kaminari se levantó para abrir y se encontró con el oficial Megure, quien lo había acompañado antes. Señor Kaminari, comenzó Megure, dirigiéndose al padre de Kaminari, nuestra información actual sugiere que los villanos podrían actuar esta noche. Por su seguridad, le recomiendo encarecidamente que permanezca en su casa. Ya hemos implementado estrictas medidas de seguridad en este barrio, continuó Megure. Con la cooperación de la oficina de medianoche y la policía de Saitama, pueden estar seguros de que están bien protegidos. El padre de Kaminari se puso de pie e intercambió unas palabras amables con el oficial Megure, agradeciéndole sus esfuerzos. Kaminari observaba desde un lado, impresionado por el carisma de su padre. La habilidad de su padre para manejar situaciones como esta dejó claro que el éxito de su empresa no se debía únicamente a la propiedad intelectual de Pokémon. Su elocuencia y liderazgo fueron igualmente importantes. Mientras tanto, Tetsu, que había permanecido callado hasta ahora, finalmente habló. Kaminari, ¿crees que mi uniforme de combate también será un objetivo? Preguntó nervioso. Si su uniforme fuera tan valioso como el de Kaminari, ¿no pondría eso también en riesgo a su padre? Bueno, Kaminari vaciló, sin saber qué responder. La posibilidad existía. Al fin y al cabo, el Dr. Tenma había mencionado lo caro que habría sido el uniforme de combate de Tetsu si sus materiales no hubieran estado subvencionados. Tal vez deberías ir a casa a ver cómo está tu padre, sugirió Kaminari. ¿Pero no dijeron que los villanos podrían atacar por la noche? ¿Debería irme ahora? Tetsu parecía indeciso. De todas formas, aquí no tienes permitido actuar, le recordó Kaminari con una sonrisa de impotencia. La advertencia de Midnight sobre las licencias de héroe había sido clara. Tras pensarlo un momento, Tetsu asintió. De acuerdo, iré a casa a ver cómo está mi padre. Al fin y al cabo, es mi única familia. No te preocupes, le aseguró Kaminari. Hemos acordado luchar codo con codo si algo sucede. Era una pequeña mentira. Si estallaba una batalla, Kaminari no quería involucrar a Tetsu en el caos. Aún así, tampoco quería que su amigo se sintiera abandonado. Tras la partida de Tetsu, el cielo se fue oscureciendo gradualmente. Pronto, una brillante luna creciente apareció en el firmamento nocturno. Al mismo tiempo, la atmósfera en la comunidad donde vivía la familia de Kaminari se tornó cada vez más tensa. Recuerda, no actúes a menos que sea absolutamente necesario. Y si lo haces, asegúrate de no matar a nadie, le indicó Aizawa con firmeza a Kaminari. El profesor, que había regresado con una presencia imponente una hora antes, se preparaba para marcharse de nuevo. Sí, gracias. Respondió Kaminari con sinceridad, haciendo una reverencia mientras veía a Aizawa marcharse. Sinceramente, Kaminari estaba profundamente agradecido. Apreciaba no solo los esfuerzos de Aizawa por proteger a su familia, sino también el apoyo de Midnight y del director Nezu, quienes lo habían coordinado todo a pesar de no estar presentes en persona. Esta experiencia no hizo sino consolidar el respeto y la admiración de Kaminari por la preparatoria UA. Señor Kaminari, Snatch acaba de responder a mi mensaje. Dice que está ocupado en una misión en Tokio, así que no podrá venir esta noche, informó Midnight al padre de Kaminari tras revisar su teléfono. ¿Cuándo llegará? Preguntó el padre de Kaminari, frunciendo el ceño mientras estaba sentado en el sofá. Antes de las 8 de la mañana, respondió Midnight mientras guardaba su teléfono. Eso es aceptable, asintió el padre de Kaminari. Dado lo repentino de todo esto, no podía esperar que Snatch lo dejara todo de repente. El tiempo transcurría lentamente.
Las manecillas del reloj avanzaban inexorablemente, y nadie en la casa lograba relajarse lo suficiente como para dormir esa noche. Pero cuando la luna desapareció y los primeros rayos del sol asomaron por el horizonte, el temido ataque nocturno nunca llegó. Esto es, el oficial Megure parecía visiblemente avergonzado. Él y su equipo habían trabajado incansablemente durante toda la noche, solo para que no hubiera pasado nada. Deben haberse enterado de nuestros preparativos, dijo Aizawa mientras se acercaba al oficial. Acabo de terminar de inspeccionar algunas de las zonas más oscuras de Saitama. Aparte de los delincuentes comunes, no encontré a ningún villano buscado. La teoría de Aizawa no era del todo errónea, pero la realidad era más concreta. Los villanos se habían enterado de que el uniforme de combate de Kaminari había sido devuelto al grupo Mitsui. Dado que su objetivo principal era el traje en sí, ya no tenían ningún motivo para atacar directamente a Kaminari. Cuando Kaminari les explicó esto a todos más tarde, la comprensión provocó un suspiro colectivo de alivio. Tanto el oficial Megure como Midnight se veían notablemente más relajados, mientras que la expresión de Aizawa permaneció impasible como siempre. «Kaminari, ¿de verdad necesitas ese uniforme de combate?», preguntó Midnight tras un momento de silencio. «¿No puedes simplemente cambiarte a otro?». Kaminari vaciló. Sabía que ella tenía razón. Conservar el traje sin duda le traería más problemas en el futuro. Si bien no temía por sí mismo, ¿qué pasaría con sus padres? «Hijo, te debe gustar mucho ese uniforme de combate, ¿verdad?», preguntó el padre de Kaminari con calma, con la mirada fija en su hijo. Kaminari hizo una pausa antes de asentir. Sí. Su voz era más baja de lo habitual, y por un instante, el chico, normalmente tan seguro de sí mismo, parecía un joven de 15 años cualquiera. Y, continuó su padre, dado que el traje es lo suficientemente valioso como para justificar una recompensa de $50 millones, debe ser una excelente herramienta que te ayudará a lograr tus objetivos, ¿verdad? Sí, admitió Kaminari, asintiendo de nuevo. Aunque su padre aún no había dicho mucho, Kaminari comenzaba a comprender lo que intentaba transmitirle. Sentía una mezcla de culpa y gratitud creciendo en su interior. En ese caso, no te rindas. Kaminari alzó la vista, sorprendido por la firmeza en la voz de su padre. Si este uniforme de combate es algo que aprecias, entonces es mi responsabilidad protegerlo, dijo su padre con firmeza. Así como me niego a renunciar a la casa que tanto me ha costado construir, no te dejaré renunciar a algo que es importante para ti. Las palabras de su padre calaron hondo en Kaminari. Por primera vez, lo vio no solo como un padre amoroso, sino como el cabeza de familia, fuerte, decidido y dispuesto a asumir cualquier responsabilidad por sus seres queridos. Hijo, dijo su padre, inclinándose ligeramente hacia adelante, recuerda siempre esto. Lo que tú aprecias, tu madre y yo también lo apreciaremos. Para eso está la familia. ¿Entendido? ¿Sí?, gritó Kaminari, con la voz llena de convicción. Lo tengo, papá. Midnight y Aizawa intercambiaron una mirada ante la emotiva escena, pero ninguno pronunció palabra. Era evidente que el momento tenía una carga emocional que no requería su intervención. Aunque no hubo ningún ataque anoche, eso no significa que podamos bajar la guardia, dijo Aizawa tras una pausa. No te preocupes por eso, respondió Midnight. Nuestra oficina ya ha transferido a 50 prohéroes para que colaboren con la seguridad. Trabajarán estrechamente con la policía para garantizar la seguridad de esta comunidad. Y cuando llegue Snatch, el nivel de defensa aumentará aún más, añadió, ajustándose las gafas. ¿Snatch, dijo Aizawa, asintiendo con aprobación. Buena elección. Es un héroe de primera. Dirigiéndose a Kaminari, continuó. Kaminari, aunque no hayas dormido anoche, aún así vendrás a la escuela con nosotros. Kaminari parpadeó. Sin excepciones. Deberías recordar lo que te dije al comienzo del año escolar, dijo Aizawa con firmeza. Como estudiante del curso de héroes, es mejor no pedir permiso a menos que sea absolutamente inevitable. ¿No puede descansar un día?, preguntó la madre de Kaminari con preocupación, pero antes de que Aizawa pudiera responder, Kaminari sonrió. No pasa nada, mamá. Perderme una noche de sueño no me afectará, dijo Kaminari con una sonrisa tranquilizadora. Además, el señor Aizawa y Medianoche tampoco durmieron, ¿verdad? Puede que aún no sea tan fuerte como ellos, pero no les ganaré en fuerza de voluntad. Aizawa asintió levemente, con una expresión tan tranquila como siempre, aunque había un destello de satisfacción en sus ojos. En ese caso, dijo la madre de Kaminari, apartándose el pelo de la cara, desayunemos primero. Después, los profesores podrán acompañarte al colegio.
Aizawa dudó un momento, pero Midnight intervino rápidamente. Eso suena genial. Gracias. Al oír esto, la madre de Kaminari sonrió cálidamente. Por favor, siéntanse como en casa. Sin ver motivo para negarse, Aizawa asintió también. Aunque a menudo parecía retraído, sabía cuándo aceptar gestos sencillos de hospitalidad. Más tarde, mientras la madre de Kaminari preparaba el desayuno y su padre acompañaba al oficial Megure a la salida, Aizawa se sentó en el sofá junto a Kaminari. Kaminari, cuando termines tu uniforme de combate, guárdalo en la huellas pública esa información, sugirió Aizawa. Entendido, respondió Kaminari. Comprendió perfectamente lo que Aizawa insinuaba. Al guardar el uniforme de combate en la escuela, la responsabilidad, y cualquier amenaza potencial, recaería sobre la propia UA. Para la mejor escuela de héroes de Japón, esa presión era insignificante. Con All-Might y un sinfín de héroes profesionales en el campus, cualquier intento de recuperar el traje no sería más que un gesto inútil. Después de desayunar con esmero, tal como lo había preparado su madre, Kaminari siguió a Aizawa y Midnight a la escuela bajo la mirada preocupada de su madre. Cabe mencionar que Kaminari también había llamado a Tetsu para preguntarle si quería ir con él, aunque todavía era bastante temprano. Al fin y al cabo, solo eran las 6 de la mañana. Pero como Aizawa y Midnight eran profesores, tuvieron que llegar una hora antes que los alumnos para prepararse. En cuanto a Tetsu, no fue ninguna sorpresa verlo esperando en la entrada de la estación de metro. Anoche no le pasó nada a tu familia, ¿verdad? Preguntó Kaminari. No, estaba tranquilo. ¿Y el tuyo? Tetsu se encogió de hombros y sonrió. No pasó nada. Pero estuve alerta toda la noche de ayer. Respondió Tetsu con un dejo de frustración. ¿Ah? ¿Tú también te quedaste despierto toda la noche? Kaminari arqueó una ceja, sorprendido. Eso no parecía algo que Tetsu haría. Bueno, quería quedarme despierto, pero mientras esperaba tu llamada, me quedé dormido en algún momento, jeje. Tetsu se rascó tímidamente el pelo blanco, con una sonrisa avergonzada en el rostro. Kaminari siguió a los dos profesores hasta el Shinkansen y negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No sabía si Tetsu estaba demasiado tenso o simplemente despreocupado. Pero, ¿y si alguien lo hubiera atacado mientras dormía anoche? Tras acomodarse en sus asientos, Aizawa se durmió casi al instante, mientras que Midnight sacó su teléfono y comenzó a revisarlo por costumbre. Oye, Kaminari, parece que eres tendencia en internet. Comentó Midnight con una sonrisa. Kaminari parpadeó confundido. ¿Acaso no era ya popular? O sea, está causando furor en internet ahora mismo, aclaró, girando el teléfono hacia Kaminari. Luego, con tono burlón, añadió. Dicen que te arrestaron por cometer un delito. Ah, ya me lo imaginaba, suspiró Kaminari con impotencia mientras miraba la pantalla. La foto en cuestión los mostraba a él y a Tetsu siendo escoltados a un coche patrulla, rodeados de varios agentes. Al ver que Kaminari no parecía particularmente preocupado, Midnight preguntó con curiosidad. ¿No te preocupa? Si esto continúa, podrías perder muchos fans. En realidad no me importa perder seguidores, respondió Kaminari con indiferencia. Al fin y al cabo, mi popularidad actual se debe a mi trabajo. Mientras siga produciendo buen trabajo en el futuro, no tengo que preocuparme por los fans ni por la opinión pública. Luego le explicó a Midnight la conversación que había tenido anteriormente con el oficial. Ya veo. Dijo Midnight asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Sin embargo, no pudo evitar sentirse impresionada por la serenidad de Kaminari. Para un adolescente de casi 15 años, fue extraordinario que pensara con tanta claridad y racionalidad en una situación tan inesperada. Y, sinceramente, si lo piensas bien, esto podría ser algo bueno, continuó Kaminari. Cuanto más me malinterpreten o me critiquen ahora, más culpables se sentirán cuando se sepa la verdad. Probablemente, esas mismas personas se convertirán en fans más leales después, sintiendo que me deben algo. Se rió entre dientes, con una seguridad evidente, mientras hablaba de sus estrategias para gestionar su imagen pública. Midnight quedó momentáneamente atónita, tanto por sus palabras como por su seguridad. Su interés se despertó. Al fin y al cabo, en este mundo, los héroes profesionales no eran solo héroes. También eran una especie de celebridades. Su posición en la lista de los héroes más populares no dependía únicamente del número de casos resueltos o de sus contribuciones a la sociedad. El apoyo y la popularidad del público también desempeñaban un papel crucial. En esencia, su base de fans importaba. ¿Dónde aprendiste todo esto? ¿Conoces a alguien que esté en el mundo de las celebridades?
Midnight se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano mientras observaba a Kaminari con interés. Acabo de investigarlo yo mismo, respondió Kaminari con naturalidad. Siempre he soñado con ser una estrella desde niño. Una vez que logre mi objetivo de convertirme en la estrella más importante de Japón, me expandiré internacionalmente. Corea, Estados Unidos, China, donde sea. Hablaba con una soltura casi ensayada, ocultando la verdadera fuente de su conocimiento. Al fin y al cabo, Internet, en su vida anterior, estaba repleto de innumerables escándalos de famosos y tácticas de relaciones públicas. Aquellas eran, básicamente, lecciones de la vida real sobre cómo desenvolverse en el mundo de la fama. En este mundo, sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación se centraban en héroes profesionales, por lo que el público no veía mucho del drama habitual de las celebridades. En cambio, los titulares estaban dominados por historias repetitivas como ¿a qué villano capturó fulano el mes pasado? ¿O cuántas misiones completó este héroe esta semana? ¿O incluso subirá o bajará su clasificación el mes que viene? Francamente, a Kaminari le pareció aburrido. Si no fuera por el llamativo espectáculo de los tones, difícilmente resultaría interesante. Pero bueno, al público le encantaba, así que ¿quién era él para juzgar? Así pues, durante el resto del viaje en tren, Kaminari y Midnight debatieron con entusiasmo sobre diversos métodos para gestionar y cultivar una base de fans. Mientras tanto, Tetsu los miraba con incredulidad, completamente sin palabras. Lo que lo hizo aún más gracioso fue que Midnight finalmente sacó una libreta y, como un estudiante aplicado, comenzó a tomar notas sobre los puntos clave que mencionó Kaminari. Ahora lo entiendo. Confiar únicamente en una imagen sexy tiene un alcance demasiado limitado a la hora de atraer fans, murmuró pensativa, con la pluma en la mano. El viaje en tren de 1 hora pasó volando entre su animada conversación. Poco después, el grupo llegó frente a la escuela secundaria UA. Como era de esperar, dada la hora temprana, el campus aún estaba relativamente tranquilo. Solo se veían unos pocos estudiantes y profesores diligentes entrando a la escuela. La mayoría de los estudiantes parecían ser de clases de estudios generales o de apoyo. Muy bien, ustedes dos vayan a clase y descansen un rato, ordenó Aizawa. Tetsu, entrega tu nuevo uniforme de combate. Todos lo recibirán esta tarde durante el curso de Fundamentos de Héroe. Luego, dirigiéndose a Kaminari, añadió. En cuanto a ti, simplemente usa tu uniforme de batalla anterior. Sí, señor. Respondió Kaminari, algo sorprendido de que la escuela hubiera conservado su antiguo uniforme. Dicho esto, Aizawa y Midnight se dirigieron a sus oficinas. Sin embargo, antes de irse, Midnight le guiñó un ojo a Kaminari con picardía, como siempre. Kaminari no pudo más que negar con la cabeza, impotente ante sus travesuras. Kaminari. Tetsu. Una voz familiar los llamó de repente desde atrás. Al darse la vuelta, ambos vieron a la persona en la que habían estado pensando. Era Kyoka, saludando con entusiasmo mientras corría hacia ellos. La luz dorada del sol matutino enmarcaba su figura, haciéndola lucir aún más radiante. Kyoka. Al principio, ninguno de los tres se dio cuenta, pero la escena les pareció casi idéntica a cuando entraron por primera vez en la UA. La misma energía juvenil. La misma alegría. Quizás se trataba de esa fragancia única de la amistad que florecía en el campus, una sensación de reencuentro llena de recuerdos y experiencias compartidas. El curso de Fundamentos del Héroe de hoy prometía ser dinámico y emocionante. Al fin y al cabo, el crecimiento se aprecia mejor con el apoyo de los compañeros. Oye, Kyoka. Tetsu levantó la mano y saludó en voz alta. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kyoka? Kaminari dio 2 pasos rápidos hacia adelante, sonriendo cálidamente. ¿Qué tal fue tu experiencia laboral? Fue genial. Tuve una semana muy gratificante. Pude ver a héroes profesionales trabajando de cerca, e incluso ayudé durante un arresto. Aunque, en realidad no participé en la pelea. Kyoka, normalmente más reservada, parecía hoy especialmente enérgica. Tal vez se debía a que se había reencontrado con Kaminari y Tetsu, o quizás simplemente quería compartir sus experiencias. ¡Guau, mírate, chica! Exclamó Kaminari, levantando el pulgar en señal de aprobación. Pero antes de que pudiera decir algo más, la expresión de Kyoka se ensombreció. Te dije que no me llamaras chica así. Jeje, está bien, Kaminari se rascó la punta de la nariz con torpeza. Dudó un segundo, luego se dio. Para ser sincero, no entendía por qué a Kyoka le disgustaba que la llamaran así. ¿Sería posible que estuviera pasando por una etapa de rebeldía? Tras pensarlo un poco, Kaminari se encogió de hombros y añadió. Vale, ya no te llamaré chica.
¿Contenta ahora? Bien. Aunque la expresión de Kaminari le pareció un poco extraña, Kyoka asintió con satisfacción. Sin embargo, para sí misma murmuró. Tengo que quitarle esa costumbre antes de que se le quede grabada. Al fin y al cabo, las chicas maduran más rápido que los chicos. Por desgracia para Kyoka, la madurez mental de Kaminari era muy superior a la suya, y a él no le resultaba gracioso que ella le diera tantas vueltas a las cosas. Aún así, pensó, una chica de 15 años seguía siendo, en esencia, una niña. Mejor dejar esa conversación para otro momento. Kyoka, adivina qué. El nuevo traje de batalla que Kaminari diseñó para mí ya está terminado. Lo verás esta tarde. Tetsu, incapaz de contener su emoción, comenzó a describir con entusiasmo cada detalle de su nuevo traje de batalla, el diseño, la funcionalidad e incluso la historia que había detrás del mismo. Desde la puerta de la escuela hasta el aula, Tetsu no paró de hablar, con una emoción palpable. Por suerte, no había mucha gente a esas horas de la mañana, así que no llamó demasiado la atención. Por cierto, Kyoka, ¿cómo es que llegaste tan temprano? Preguntó Kaminari al llegar al aula de la clase 1A. Colgó su mochila en el gancho junto a su pupitre y la miró con curiosidad. Tu casa no está precisamente cerca, ¿verdad? Normalmente llegas una hora más tarde. Bueno. Kyoka vaciló, sintiéndose de repente un poco nerviosa. La verdad era que se había quedado despierta toda la noche tocando el bajo, repasando una y otra vez todas las canciones de Kaminari. Pero no iba a admitirlo. No tenía ganas de verlos antes, murmuró, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Por cierto, Kaminari, ¿qué pasa con esas fotos en internet? Como si acabara de recordar algo importante, el tono de Kyoka cambió. Anoche, antes de acostarse, revisó su teléfono como de costumbre, navegando por las redes sociales y, por supuesto, por la cuenta de Kaminari. Fue entonces cuando se topó con la noticia del momento. El estudiante del curso de Héroes y Estrella en Ascenso Kaminari Denki ha sido arrestado por la policía. Desde entonces, estaba muy preocupada. De hecho, la verdadera razón por la que había venido tan temprano era que no había podido dormir nada. Su repentina pregunta hizo que Tetsu guardara silencio, mirando nerviosamente a Kaminari. ¿Qué te pasa, Tetsu? ¿Sabes algo? Preguntó Kyoka bruscamente. Sus instintos eran agudos, e inmediatamente notó la vacilación de Tetsu. Se giró hacia Kaminari, con una expresión que decía claramente. Será mejor que me lo expliques. Vale, dijo Kaminari con una leve risa, rascándose la nuca. No hay necesidad de alterarse. A decir verdad, dudó un instante. Pero sabía que si no le explicaba, Kyoka se enfadaría aún más. Y lo último que quería era decepcionarla. Con un tono tranquilo, Kaminari comenzó a relatar los sucesos del día anterior. Tetsu, que había estado observando la conversación con nerviosismo, dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Casi lo había revelado todo antes, pero se alegró de que Kaminari hubiera decidido encargarse él mismo. Tetsu tenía buen instinto en momentos como este. Aunque él y Kaminari eran muy amigos, sabía que no debía hablar en nombre de otra persona, especialmente cuando se trataba de algo tan serio. Después de unos 2 minutos, Kaminari terminó su explicación. Dios mío, murmuró Kyoka, dejando escapar instintivamente las palabras en inglés. Rara vez hablaba inglés, pero esas palabras reflejaban a la perfección su asombro del momento. Abrió la boca, intentando decir algo, pero no le salieron las palabras. Oye, no pasa nada, dijo Kaminari con una sonrisa tranquilizadora. ¿No acabas de decirlo tú mismo? Mi padre tiene todo bajo control. Y en cuanto a mí, ¿no crees que son ellos los que deberían estar preocupados? Su sonrisa confiada y su tono exagerado parecieron sacar a Kyoka de su ensimismamiento. Es cierto, murmuró, y su preocupación disminuyó al recordar la fuerza de Kaminari. Después de todo, era el mismo tipo que necesitó la intervención de Olmig para detenerlo en una pelea anterior. Por cierto, no le mencionemos esto a nadie más cuando lleguen, añadió Kaminari. Si preguntan, simplemente lo ignoraré. Kyoka asintió, comprendiendo su razonamiento. No era necesario que todo el mundo lo supiera. ¿Y qué hay de Momo? Preguntó Tetsu. Ella también forma parte de la banda, ¿verdad? Ella ya lo sabe. De hecho, probablemente sabe más sobre la situación que yo, respondió Kaminari, mirando por la ventana la luz de la mañana. Cierto, Tetsu y Kyoka intercambiaron una mirada, dándose cuenta de la profunda conexión que existía entre la familia de Momo. Como heredera de la familia Yaoyorozu, probablemente tenía acceso a información con la que ellos solo podían soñar.
Hablando de trajes de batalla, dijo Kaminari, cambiando de tema mientras volvía a su asiento, tengo una idea para el tuyo, Kyoka. Algo que podría mejorar tu movilidad y efectividad en combate. ¿Quieres oírla? ¿Tienes otra idea? Exclamó Tetsutetsu, con los ojos brillantes. Se giró hacia Kyoka y añadió con entusiasmo. Déjame decirte, Kyoka, que Kaminari es un genio diseñando trajes de batalla. Esto es algo que incluso el Dr. Tenma reconoció. ¿Dr. Tenma? Kyoka ladeó la cabeza con confusión, y los auriculares que colgaban de sus lóbulos se balancearon ligeramente con el movimiento. No tengo ni idea de quién es, admitió. Como persona profundamente inmersa en el mundo de la música, no prestaba mucha atención a la comunidad científica. En fin, interrumpió Kaminari con un pequeño saludo, hemos llegado temprano, así que hablemos de ello ahora que hay tranquilidad. Claro. Respondió Kyoka sin dudarlo, aunque no le preocupaba especialmente su traje de batalla. Lo que le importaba era que Kaminari se preocupara lo suficiente como para pensar en ello. No importa lo que diga, fingiré estar muy emocionada y le daré la razón, se prometió a sí misma. Este simple pensamiento le llenó el corazón de calidez. Ya había decidido que, le gustara o no la idea, gastaría el dinero para que se la hicieran y la luciría con orgullo. Bien, esta es la idea. Kaminari se inclinó hacia adelante, con una expresión seria en el rostro. ¿No mencionaste que cuando conectas el conector de tus auriculares a un altavoz, puedes controlar el volumen del sonido de los latidos del corazón? Mientras él comenzaba a explicar, Kyoka no pudo evitar notar lo concentrado que se veía. A pesar de su carácter bromista, Kaminari tenía cierto carisma cuando se ponía serio. Seguro de sí mismo, decidido y, a su manera, innegablemente genial. Mi idea es esta. Kyoka, si no recuerdo mal, tu traje de batalla tiene 2 altavoces en las pantorrillas que transmiten las ondas sonoras de los latidos de tu corazón a través de tu don, y luego las amplifican hasta convertirlas en una explosión sónica, ¿verdad? Así es. Kyoka asintió con curiosidad y añadió. También puedo captar sonidos sutiles que la mayoría de la gente no puede oír. Ah, claro. Casi me olvido de tu oído agudizado. Eso me da aún más ideas, dijo Kaminari con los ojos brillantes. Rápidamente se tranquilizó y retomó el tema principal. Empecemos por tu traje de combate. ¿Por qué los altavoces tienen que estar fijos en tus piernas? ¿No podríamos colocarlos en otro sitio? ¿O tal vez instalar altavoces adicionales en otras partes de tu cuerpo? Kyoka ladeó la cabeza, intrigada pero algo perpleja. He pensado en mover los altavoces a mis brazos. Ahí serían más flexibles. Es una buena idea, respondió Kaminari asintiendo, pero yo pienso en grande. En lugar de simplemente reubicarlos, ¿por qué no añadir más altavoces? Y, por supuesto, mejoraríamos los que ya tienes en las piernas. Por ejemplo, podríamos añadir micropuertos de sonido a las plantas de los pies. Con el entrenamiento adecuado para controlar la emisión de ondas sonoras, podrías usarlos para mejorar tu movilidad. En teoría, esto no solo podría aumentar tu velocidad, sino que incluso podría permitirte volar. Kaminari se recostó, confiado en su idea. Después de todo, las ondas sonoras de Kyoka tenían la fuerza suficiente para destrozar rocas. Claramente, poseían un gran poder: volar. Los ojos de Kyoka se abrieron de par en par por la sorpresa, e incluso Tetsutetsu, que estaba escuchando a un lado, parecía atónito. Bueno, tal vez no volar del todo, dijo Kyoka, recuperándose de su sorpresa inicial, pero definitivamente es posible aumentar mi velocidad de esta manera. Exacto. Dijo Kaminari con una sonrisa. Si diriges ondas sonoras controladas hacia abajo, podrías usar la propulsión para saltar más alto y correr más rápido. Esta idea es genial, Kaminari. Exclamó Tetsutetsu. Si logra dominarla, podría cambiarlo todo para ella. Esta es solo una posibilidad, continuó Kaminari, pero no tenemos por qué quedarnos ahí. También podríamos añadir puertos de sonido en el dorso de las manos, los brazos, las piernas o incluso la espalda. Con este sistema, cada puñetazo o patada que lances podría tener un efecto de estampido sónico. Sería una excelente manera de compensar cualquier debilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Para ser sinceros, Kaminari había tomado prestada esta idea de 2 ninjas de la aldea del sonido, Saku y Dosu. Sin embargo, lo que le proponía a Hiro era una versión mejorada y más refinada. Al fin y al cabo, por muy inteligentes que fueran Saku y Dosu, sus diseños eran rudimentarios. Por eso seguían siendo ninjas de menor rango, mientras que Kyoka aspiraba a un equipo digno de un verdadero héroe.
En cuanto al diseño del traje de batalla, dijo Kaminari, extendiendo su mano derecha, déjenme mostrarles lo que tenía en mente. La electricidad crepitó en la palma de Kaminari, formando finos hilos de luz dorada que comenzaron a converger en el aire. En cuestión de segundos, una maqueta tridimensional del traje de batalla flotó sobre su mano, girando suavemente mientras brillaba con luz propia. Vaya. Kyoka y Tetsutetsu jadearon al unísono. Esto es una locura. Exclamó Tetsutetsu. Es, definitivamente genial, admitió Kyoka, aunque rápidamente añadió sonrojándose, pero ¿no crees que es un poco demasiado revelador? El modelo holográfico del traje era increíblemente detallado, mostrando cada contorno. El diseño incluía unos pantalones cortos muy ajustados que apenas cubrían los muslos, combinados con botas altas que llegaban hasta la mitad del muslo. El ajuste ceñido y elegante le daba al traje un estilo salvaje y transgresor, a pesar de dejar solo una pequeña franja de piel al descubierto entre las botas y los pantalones cortos. Kaminari vaciló. Podemos cambiarlo por pantalones largos si lo prefieres. No te fijes demasiado en la apariencia por ahora. Déjame mostrarte la estructura interna del traje. No pudo evitar admirar la obra de arte que tenía en la mano. Claro que no tenía formación formal en diseño de vestuario, así que su apariencia estaba inspirada en algo de su vida anterior. El estilo elegante y sensual del traje de Valkyrie. Había elegido este diseño porque los murciélagos, como criaturas asociadas al sonido, le parecían temáticamente apropiados para el don de Kyoka. Mientras Kaminari se concentraba, el traje holográfico se dividió en capas, revelando los detallados componentes internos bajo la superficie. Este proceso recordaba a las proyecciones holográficas de Tony Stark en Iron Man, donde un traje completo se descomponía para mostrar sus intrincados mecanismos. ¿Lo ven? La capa exterior es solo la superficie. Ahora, fíjense en estos detalles, dijo Kaminari, señalando el holograma. Tetsutetsu y Kyoka, ya impresionados por la exhibición de ciencia ficción, se inclinaron para examinar más de cerca las capas que Kaminari les señalaba. ¿Ves estas pequeñas aberturas redondas? Sí, dijo Kyoka, asintiendo con la cabeza con atención. Estos son los puertos de sonido que mencioné antes, explicó Kaminari. Conectarías los auriculares a una toma cerca del cuello, y las ondas sonoras podrían salir por cualquiera de estos puertos. Señaló varios puertos más grandes en el holograma. Los que están en las palmas de las manos, el pecho y las plantas de los pies son más grandes y están diseñados para generar explosiones sónicas más potentes. Los llamaremos puertos de sonido principales. Pero, continuó Kaminari, la efectividad de este traje dependerá por completo de tu capacidad para controlar las ondas sonoras. Necesitarás entrenar intensamente para dominar el volumen, la dirección y la intensidad. Al fin y al cabo, por muy avanzado que sea el equipo, sigue siendo solo una herramienta. Depende de ti sacarle el máximo partido. Él sonrió con ánimo, y Kyoka solo pudo asentir en silencio. La profundidad de su idea la dejó sin palabras. ¿De verdad es posible que yo tenga un traje de batalla tan poderoso? Se preguntó Kyoka, con la mente a 1000 por hora. Antes de que pudiera decir nada, Tetsutetsu planteó una pregunta incisiva. Espera, Kaminari, ¿cómo controlaría Kyoka dónde se liberan las ondas sonoras? ¿No sería eso realmente difícil? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.